En este video hablaremos sobre el cáncer. Hace falta para eso primero introducir conceptos básicos como el tumor, que significa hinchazón, y neoplasia, que significa nuevo crecimiento. A menudo se utilizan como sinónimos. El cáncer es una patología que se caracteriza por cosas como la metástasis, que permite que se expanda a otros órganos y que estas células malignas inhiben la apoptosis y así evitan esta muerte celular programada. Cabe mencionar que esta proliferación de tejido anormal no siempre tiene que ser maligna. Por ejemplo, se puede dar, como tenemos aquí de ejemplo, el adenoma, que es benigno y su versión maligna es el adenocarcinoma. El cáncer se genera porque a lo largo de nuestra vida el hecho de que haya constante división celular induce a que las células sean susceptibles a las mutaciones por inserciones de lesiones, recombinación génica. También se puede dar cambios en los cromosomas y en general las mutaciones, por ejemplo, en la línea germinal, sirven para la diversificación que se da de generación a generación. El cáncer, bueno, nuestras células tienen mecanismos que son para evitar que se den estas mutaciones y se conserve de alguna manera el genoma. Pero cuando se dan estas mutaciones y afecta al producto de un gen, sobre todo cuando se da en protooncogenes, estos se convierten en oncogenes y su sobreexpresión induce a la formación del cáncer. También se pueden dar mutaciones en los genes supresores de tumores, que como su nombre indica, evitan que se den estos tumores. Un claro ejemplo es el TP53, el guardián del genoma, en el cual si se dan mutaciones puede darse el síndrome del infrahumano, que se caracteriza por muchos tipos de cánceres. Y bueno, esta transformación de una célula saludable a una maligna se llama la transformación maligna. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del cáncer de colon. Los mutágenos son factores a los que estamos expuestos constantemente. Por ejemplo, la radiación puede ser UV o la que se dio como ejemplo en la caída de las bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima. Tenemos el tabaco y los virus, que los virus pueden alterar nuestro genoma de manera que expresemos proteínas que inducen a la formación del cáncer o también pueden afectar a los genes supresores de tumores. Las células cancerosas, a pesar de ser heterogéneas, tienen características que son identificables en todas. Entre las que están aquí, por ejemplo, como mencioné, está la apoptosis, la metástasis, y en este caso es específico mencionar, es importante mencionar que evaden o superan la inmunorespuesta. Y aquí trataremos el tema de la respuesta inmunitaria contra el cáncer. Cuando ocurre esta tumoración cancerígena, hay una expresión alterada de las MHC de tipo 1, pero aún así las células cancerígenas pueden pasar inadvertidas por el cuerpo. Por eso se ha visto que las infecciones bacterianas de alguna manera hacen que el sistema inmune reaccione y empiece a actuar contra el cáncer. Por ejemplo, en el cáncer vesical se ha visto que la vacuna de BSG relacionada con Mycobacterium bovis ha ayudado a que se induzca al antígeno del TLR9, el de tipo TOL, y de esta manera se inicia la respuesta inmune contra el cáncer. Esta relación con MHC se puede ver en este tumor facial de los demonios, en estos ratoncitos. En general el cáncer no es contagioso, pero en estos ratoncitos, por el tipo de cáncer y por la agresión que hay entre ellos, se ha vuelto contagioso. Y se ha visto que se expresa de manera variable dependiendo de la compatibilidad de los MHC. Por ejemplo, en uno que es compatible, el ratón muere, y cuando no es compatible, es rechazado el cáncer y el animal vive. Los antígenos tumorales son justamente los reconocidos por la respuesta inmune, son formados, por ejemplo, por la translocación, pueden ser mutaciones en genes específicos, pueden ser modificaciones proteicas como la glucosilación o el empalme peptídico. Hay antígenos específicos del tumor, o sea que solo se encuentran en ese tumor y en ese cáncer, y antígenos asociados al tumor que en realidad también se encuentran en las células saludables. Es interesante establecer esta relación entre que hay antígenos del cáncer y proteínas que son las mismas que se expresan durante el desarrollo. Por ejemplo, se pueden ver en el testículo, en la formación de espermatozoides o en el trofoblasto, y esto implica que se puede hacer una analogía entre tener un hijo, o el periodo de embarazo y el cáncer, en la cual se consume recursos y energía del cuerpo humano. Hay que mencionar que estos genes sobre todo están en el cromosoma X. Los tumores exitosos son aquellos que evaden la respuesta inmune. Por ejemplo, sabemos que las células estresadas expresan MYC. Bueno, mediante proteasas estas dejan de expresar MYC o HLA de tipo 1, que por supuesto también las hace susceptibles al ataque de las células NK. Además, los tumores pueden utilizar la respuesta inmune a su favor, por ejemplo, generando, como vemos aquí, linfocitos T reguladores que hacen mucho más complicado el pronóstico, y eso en general.
El virus del papiloma humano, como mencioné antes, los virus pueden alterar nuestro genoma de tal manera que nos hagan susceptibles al cáncer y el virus del papiloma humano sobre todo es peligroso por el hecho de que el 50% de las personas que inician o tienen una vida sexual activa pueden verse afectados por este virus y ser susceptibles al cáncer. Por eso, en este caso, es importante la inmunización, que actúe específicamente sobre la proteína L1, que es la proteína principal de la cápside viral. Bueno, en las vacunas contra el cáncer se ha estudiado justamente esta idea de poder inducir una respuesta inmunitaria contra el cáncer mediante, por ejemplo, el antígeno que vemos aquí, que activa los linfocitos TSD8 citotóxicos, pero se ha visto que solo hay un 20% de la regresión del cáncer, por ende, este tema sigue en constante estudio. Los anticuerpos monoclonales son una herramienta que se ha utilizado mucho contra el cáncer. Por ejemplo, aquí tenemos el anticuerpo CTLA4, el cual justamente esta molécula es una competidora con CD28 que es necesario para la coestimulación de los linfocitos T. Al tener este anticuerpo, se permite la coestimulación de linfocitos T y su desarrollo para tener más y más eficientes. También se pueden formar receptores de antígeno quimérico, que son formados por proteínas de algunas células del sistema inmunitario por el hecho de que los linfocitos T tienen una baja afinidad y así se les exponga a mutagénesis. Las células tumorales pueden evadir la respuesta inmune. En este caso, por ejemplo, vemos un antígeno quimérico que se une a CD19. Fue creado específicamente porque CD19 se expresa en la vía del desarrollo de los linfocitos B y el hecho de que se exprese solo ahí evita que haya mayores efectos secundarios en el cuerpo. La respuesta antitumoral favorece a los linfocitos T, gamma y delta por el hecho de que estos pueden reconocer entre células saludables y las que no lo son, y además porque se pueden activar en vivo e in vitro. Y también las células NK se ven favorecidas, por ejemplo, en el uso de anticuerpos monoclonales terapéuticas, en las cuales las células NK usan su clásico sistema de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Para mejorar los linfocitos T se ha visto que se puede cultivar monocitos en conjunto con la proteína de fusión GM-CSF y la fosfatasa de ácido prostático y esto con el fin de presentar estos antígenos PAP a los linfocitos T vírgenes y que estos se desarrollen. El diagnóstico del cáncer es un tema muy importante ya que integra diversos tipos de ciencias y campos de estudio como la histología, con la clásica atención de hematoxilina y eosina. Pero los anticuerpos monoclonales aquí también han tenido un papel protagónico por el hecho de que son específicos y pueden determinar y unirse a antígenos que se quiere identificar. Por ejemplo, se les carga con fluorescencia y de esta manera se puede saber de qué tipo de cáncer se está tratando y esto es muy importante por el hecho de que el tratamiento del cáncer puede resultar más perjudicial que beneficioso en el caso de que no se esté atacando específicamente al cáncer que se busca destruir. Y entrando en este tema de los anticuerpos monoclonales, es importante mencionar su uso. La mayoría de ellos actúan contra la membrana de las células. Aquí podemos ver un ejemplo bastante sonado como es el rituximab, el cual actúa contra la unión, se une a CD20 y esto activa el ADCC que se mencionó anteriormente en las células NK. Además, los anticuerpos monoclonales se pueden utilizar de maneras que, por ejemplo, anti-CD30 se conjuga con la auristatina, que es un fármaco citotóxico. Este fármaco, al ser internalizado, genera la apoptosis de las células y, por ejemplo, aquí podemos ver que lo usan en el linfoma de Hodgkin o en el linfoma anaplásico de las células grandes. En el anti-CD20 conjugado, este se usa un isótopo radioactivo y lo que hace es irradiar a los linfocitos B y esto también los extermina. Entonces, de esta manera podemos ver cómo los anticuerpos pueden usarse tanto como tratamiento de diversas maneras, portando el fármaco citotóxico o, o induciendo otros mecanismos, y a la vez también puede servir como método diagnóstico. Por eso es uno de los mayores descubrimientos de los últimos años. Estas son las referencias y espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.